contando la leyenda del Callejón del Beso. Yo, Fernanda, y mi compañera Paulina. Bueno, empecemos. Dime, Fer, ¿tú sabes algo sobre esta interesante leyenda? Pues la verdad no mucho, Pau. Solo sé que esta leyenda está situada en el estado de Guanajuato y que habla de dos enamorados. Muy bien, Fer. ¿Qué te parece si comenzamos a leer la leyenda para ver cuánto es que sabes? Claro que sí, Pau. Empecemos. Según narran los conocedores y habitantes del pueblo, para ese tiempo existía una familia adinerada, en la que el padre tenía un carácter ambicioso, testarudo y celoso. La única hija de esta familia millonaria y perteneciente a la alta sociedad era una joven doncella, en edad de casamiento. Llevaba por nombre Doña Carmen, quien acostumbraba a estar acompañada por todas partes con una señora conocida como Doña Brígida. El interesado padre de Doña Carmen, como muchos de los que existían en esos tiempos, deseaba que su hermosa hija la pretendiera un próspero hombre, de que negocios para concederle la mano de su progenitora, como era la costumbre, por lo que el avaro hombre cuidaba desconfiadamente y no permitía que la joven estuviera fuera de su casa, para que no conociera a los hombres comunes y pobres que se encontraban en el pueblo, como eran los mineros. El padre, tan solo de imaginarse que su bella doncella la fuera a conquistar y enamorar una pobre pueblerino, lo invadía la angustia. La hermosa joven acostumbraba a ir acompañada de Doña Brígida para asistir por las tardes a la misa, que celebraban a la iglesia cercana a su casa. Una tarde se encontraba sentado en los bancos de la plaza, que queda enfrente de la iglesia, don Luis, un joven y apuesto minero que también acostumbraba a pasear por las tardes. Cuando el humilde joven minero vio a la hermosa doncella, se quedó prendado de tanta belleza y se propuso ofrecerle agua bendita de sus manos para cortejarla, de lo que a ella también le agradó el gesto y comenzó la conquista entre ambos. Una vez que Doña Carmen y don Luis se conocen, comienzan a verse escondidas del padre de la joven y fueron sorprendidos por él. El padre, molesto y colmado por la desesperación y la ira con lo que había visto, procede a enclaustrar a la bella hija dentro de la casa y le advirtió con amenazas de que la enviaría a España para que contrajera matrimonio con un viejo amigo de la familia, que era de procedencia rica y pertenecía a la realeza, y en que esa unión además le traería beneficios económicos a su riqueza, que estaban en decadencia. A partir de ese momento, la vida de la hermosa y obediente doncella se le volvió afligida y llena de tristeza por la clausura en que estaba inmersa. Y junto con ella, la muy fiel y querida dama Doña Brígida, que la acompañaba en sus penas y alegrías. Tanto la joven como la compañera dama lloraban amargamente por su sufrimiento y se asomaban en el balcón que tenían en su habitación. Doña Brígida, para darle ánimo, siempre le recordaba, prometiéndole que no permitiría que se la llevaran a ese lejano país conocido como España, y que si eso lo hacía el padre, estaba en contra de su voluntad. Entre los llantos y tristezas por lo que sucedía y por el sacrificio que estaban pasando, la bella doncella y la dama de compañía comienzan a implorar juntas que tuvieran una luz que les diera la solución. En eso se le ocurre a Doña Brígida decirle a Doña Carmen que escribiera una pequeña carta que ella se la llevaba a don Luis para anunciarle la amarga situación. Así fue. La fiel dama compañera salió en camino al encuentro del joven minero para cumplir su cometido. El joven, al leer la misiva de su enamorada, comienza a pensar en soluciones para volver a ver y compartir con su bella Doña Carmen. En eso se le vino una idea que según para él fue la más acertada. Se le ocurrió pasar por el lugar en donde estaba la casa de su amada para alcanzarla a ver desde la ventana. De inmediato observa que las casas tienen las ventanas cerca una de la otra, ya que estaban construidas en un estrecho callejón que era posible tocar con la mano las paredes de las casas ubicadas al frente, y pensó que podía tocarla y hablar con ella para buscar una salida. Se puso a preguntar quién era el dueño de la casa que estaba justo a la del frente donde vivía su amada. Así fue. Dio al encuentro de los propietarios que no accedían a la venta de su vivienda, pero él les propuso pagársela a buen precio en el precioso metal conocido como el oro, y gastó todo su capital que tenía ahorrado a cambio de estar cerca de su anhelado amor. El monto cancelado para obtener la casa tuvo su gran valor, porque al asomarse por la ventana y sacar su mano, pudo constatar con sus propios dedos que la ventana que tocaba era el cuarto donde dormía su doncella.
Tan grande fue la sorpresa que se llevó doña Carmen que, al levantarse por la mañana y asomarse al balcón, a quien se encontró a pequeña distancia era el hombre de sus sueños. Solamente pasaron unos segundos de aquel encuentro y maravillosa conversación que los envolvía en el amor. Cuando estaban embelesados y atraídos los enamorados el uno con el otro y con un dulce beso, donde se prometían ambos se encontrarían en su idilio de amor todas las noches de balcón a balcón, ya que estaban tan cercanos. En ese momento, de una de las esquinas de la habitación comenzaron a resonar estruendos voces con palabras agresivas. Se trataba del amargado padre de doña Carmen, reprendiendo a doña Brígida, quien se jugaba su propia vida por no permitir que su patrón ingresara a la alcoba donde estaba su querida hija. El padre, enfurecido, lanzó a la cuidadora de doña Carmen al piso. Al entrar y ver que su adorable hija se estaba besando con el humilde minero, agarró una daga que estaba ubicada en la habitación y con una fuerza impetuosa se la hundió en el centro del pecho de su bella hija, dejándola sin vida. El joven don Luis quedó sorprendido y sin habla del acto horrible que había cometido el hombre, sosteniendo en su mano la mano de doña Carmen que continuaba entrelazada con la de él, notando que a cada segundo la mano se hacía fría, pálida y tiesa. Ante este hecho, don Luis plasmó un cálido beso sobre la mano. Ante el fatal hecho que lo había dejado marcado por la pérdida irreparable de su siempre amada doña Carmen y que lo embriagaba el dolor y el sentimiento triste de no poder vivir sin ella, tomó la fatídica decisión de quitarse la vida, lanzándose desde la orilla de una de las principales minas de la Valenciana. Wow, sin duda es una historia sumamente interesante, ¿no lo crees, Fer? Concuerdo contigo, Pau. Esperemos que les haya gustado este podcast. Nos despedimos agradeciéndoles su atención. ¡Hasta luego!